Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo taller y en esta ocasión abordaremos un tema filosófico que se ha popularizado mucho, se ha popularizado en sectores académicos, tanto laborales, y de hecho se ha vuelto tan popular que ha habido escritores recientes hablando de ese tema. Y este es el estoicismo. Y sobre todo quiero empezar abordando cómo es que ha resurgido este interés en una escuela filosófica tan antigua como esta. Así como muchos de nosotros, pues llegamos a cierta edad en el que sentimos que estamos aquí ya detenidos, ya nada más estamos esperando nuestra muerte, quizás, y hay quizás momentos de crisis. No quiere decir que solo se den en ciertas edades, se da en todo momento. Y a veces esa crisis es silenciosa, es acumulada, la gente se empieza a sentir desgastada, tiene cierta incertidumbre y Bus y saben que tienen algo, aunque no saben responder bien por qué tienen ese algo, qué es, eh, y entonces se empieza a buscar, las personas empiezan a buscar herramientas cuando están en estos momentos, ¿no? Actualmente tenemos mucha disponibilidad de herramientas, por ejemplo, libros, rutinas, ¿no? Métodos para sentirnos mejor, o en algunos casos acudimos a terapia. Y no, pues, buscamos, ¿no?, respuestas, ¿no? No sabemos dónde buscarlas e intentamos buscar respuestas. Sin embargo, el estoicismo, ha figurado, ¿no?, como algo central, una herramienta más que propone dar una respuesta más. Y a menudo responde a asuntos o temas sobre ansiedad, sobre estrés, sobre la sensación de que estamos perdiendo el control. Si notamos, se conectan mucho con ideas que ya trata la psicología moderna. Sin embargo, el estoicismo nació como una filosofía de integridad. No pregunta sobre cómo me siento, sino pregunta sobre qué depende de mí y cómo debo actuar. Y en ese sentido, el abordaje de los estoicos plantea la idea de que no sufrimos por las cosas que pasan, sino por cómo las recibimos. Pero no es tan fácil poder distinguir a veces entre los hechos que pasan y cómo los recibimos, ¿no? Para ello, entonces, vamos aquí a recurrir a una habilidad filosófica que es la capacidad de discernimiento, es decir, de aprender a distinguir entre lo que es un hecho de una interpretación del hecho. Epícteto fue uno de los que dijo, ¿no? Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no. Y no lo dijo como una recomendación, sino como una ley de experiencia humana. Eh, ¿Qué es y qué podemos decir que depende de mí? De mí depende mi opinión, las intenciones que tengo sobre algo, mis deseos, las acciones que realizo. Eso depende de mí, está en mi marco de acción. ¿Y qué no depende de mí? El cuerpo, mi cuerpo, pues ya nací con él, así va evolucionando. Hay una serie de exigencias orgánicas que ya puedo ir cuidándome, pero al final somos biológicamente nacemos y morimos y tenemos un trayecto de vida inevitable que tampoco dependo de mí, pues el que si me cae la fama de alguna manera, en mi pasado, el haber nacido en una familia quizás poderosa, tampoco depende de mí lo que otros piensen de mí. Y entonces aquí la observación de los estoicos es que observamos sobre todo esta segunda parte, lo que no depende de mí, lo que parece que es generado por terceros, pero que asimilamos como si sí fuese nuestro. Para poder aplicar esta idea, vamos a imaginar en un ejercicio una especie de matriz de discernimiento estoico. Esta es básicamente para poder explicitar qué es esta idea de qué depende de mí y qué no depende de mí. Pensemos en estas 5 columnas una por una. En la primera columna estamos marcando el hecho, ¿no? ¿Qué es un hecho que nos haya pasado? Aquí es importante colocar solo lo que pasó, como si lo registrara una cámara, ¿no? Una grabación, sin adjetivos, sin decir si fue terrible o si fue injusto, ¿ok? Ejemplo, aquí tengo 55 años y la empresa anunció un recorte de personal. Ok, es una descripción como tal. Y ya, ahí empieza a cultivar una especie de objetividad, ¿no? La objetividad es un poco cuestionable, pero bueno, tratemos de decir e intentar describir tal y como las cosas pasan. Ahora pasemos a la idea de la interpretación. Aquí salen los miedos, lo que debería ser, las etiquetas. Por ejemplo,
decir que no valgo, que fracasé en mi vida, que pues ya es tarde para volver a un nuevo trabajo. Entonces aquí hay que observar esta idea y responder con esa honestidad de cómo lo estamos interpretando. El siguiente apartado, ¿qué depende de mí? Hay que colocar qué es lo que podría depender de mí. Y ese es un punto real y decisivo porque hay que preguntarnos, ¿no? Con sinceridad, ¿tengo un control total sobre esta situación? Y si la respuesta es no, pues hay que marcarlo y soltarlo. No porque no nos importe, sino porque no nos pertenece. Y entonces aquí estamos aprendiendo a separar lo que de alguna manera está pasando con nuestra voluntad. Y en la siguiente columna podemos hacer una redescripción a favor, digamos. Mirar el hecho de nuevo, así sin dramatizarlo, tampoco sin negarlo. Y entonces preguntarnos, ¿cómo lo vería alguien que quiere vivir con carácter, no? Por ejemplo, pues esto no es bueno ni malo en sí, no es bueno ni malo, es un hecho diferente. Es una ocasión quizás para ejercitar mi fortaleza, mi templanza. Y entonces aquí no buscamos consuelo, buscamos dignidad, redignificar esa interpretación del suceso. Y finalmente pasamos a la siguiente parte en lo que es la reivindicación, hacernos la pregunta de qué pequeña acción sí depende de mí en este momento, ¿no? No es trazar el gran plan, no es planear, no es pensar una gesta heroica, no pensar en un futuro que quizás no llegue, sino preguntarnos desde hoy, ¿no? Solamente desde hoy, que es lo único que nos pertenece. Y entonces podemos proponer, ¿no? Que a lo mejor necesitamos hacer una llamada, a lo mejor tenemos que estudiar un poco más, realizar quizás una conversación que estemos posponiendo, ¿no? O quizás al contrario, necesitamos mantener la calma y ese sería el punto de arranque. Cerrando esta idea, ¿no? El ejercicio no es la idea de eliminar el dolor, porque pues el estoicismo no promete esa idea de eliminar, ¿no? De que no sintamos, sino prometer algo más serio, que es que no hay que perdernos a nosotros mismos. Porque cuando las cosas se mueven, pues no hay que confundir que lo que nos ocurre realmente no depende de nosotros. Y entonces no hay que entregar nuestro juicio sobre la situación a algo que realmente no controlamos. Y entonces el estoicismo no nos pregunta si estamos tranquilos, pregunta si estamos a la altura de la situación. Hay que tener claridad durante la situación. Y la claridad comienza cuando dejamos de pelear con el mundo y empezamos a gobernar nuestro propio juicio. Y entonces, cuando logramos esto, asumimos totalmente nuestra responsabilidad. Pues bien, vamos a cerrar este taller con esta idea, ¿no? De que el asunto del estoicismo es un asunto de responsabilidad, de que no hay que controlar todo, de que el dolor va a estar, pero es más bien cómo nos comportamos ante él. Y si te interesa profundizar un poco más y requieres el esquema que aquí presentamos, coméntalo en la parte de comentarios y te lo comparto vía PDF. Nos vemos a la próxima. Gracias.